Muy bendecida la amada del Señor, un privilegio más poder estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia, es usted. El tema de hoy se titula Espíritu de estupor. Ya usted irá viendo en el transcurso del estudio por qué se titula así. Espíritu de estupor. Bendigo la vida de cada uno de ustedes que nos ven a través de estos medios, dándole gracias al Señor porque está alumbrando cada día más el entendimiento de todo su pueblo, de aquellos escogidos. Los entendidos entenderán, usted tiene la mente de Cristo. Usted está despertando de ese letargio que por muchos años estuvimos muchos en eso, pero es el momento en que Dios le ha placido levantar su pueblo. Te declaro bendecido con toda bendición. El tema, como dije, se titula Espíritu de estupor. Vamos a Romanos 11. Romanos 11, 8 al 10. Y dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Así está la iglesia hasta el día de hoy. No ven, no oyen, ¿sí? Dice que Dios les ha dado por cuanto no han creído a la verdad, ¿no? Y dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en rey, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos. Mira como el salmista decía, para que no vean, y agóbiale las espaldas para siempre. Agóbiale las espaldas. Dice que en la espalda del buey iba el yugo, ¿sí? Has escuchado mucho al respecto del yugo. Eso iba en la espalda del buey para arar la tierra. Y esto es sinónimo, el yugo era puesto en la espalda, es sinónimo ley, de la ley de Moisés. Por eso dice, agóbiale las espaldas para siempre. Mira, dice que Dios le manda un espíritu de estupor, ¿no? Para continuar tenemos que saber qué es el espíritu de estupor. ¿Qué es el espíritu de estupor? Como yo siempre digo, a veces vamos a una iglesia y nunca nos disipulan correctamente. Solo nos dan el verso y continúan, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios aquí está usted formándose, porque la fe es por el oír y el oír por su palabra. Dice que estupor, aquí tengo las palabras, ¿no? Estupor, botar, ya luego lo vamos a ver, y escudriñar. Por espacio y factor tiempo lo voy a decir más rápido. Dice que estupor es un estado de letargio espiritual que se caracteriza por la insensibilidad. Es insensible. Así está la iglesia actual. Es insensible a los demás. Es apática, ¿no? Y falta de respuesta a la palabra. Mira cómo la iglesia actual está. Es así, es insensible a las necesidades del pueblo, de la misma iglesia. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que tienen muchas necesidades. Pero usted cree que el pastor o el líder es capaz de sacar un peso, un centavo de su bolsillo y darle al hermano que necesita, a la hermana que necesita, que no tiene quizás para el pan de cada día. No, todo sale de los hermanos hacia la congregación.
pero de la congregación nunca regresa un peso hacia los hermanos. Son insensibles, gente apática, que no tiene apatía hacia los demás. Así lamentablemente está la iglesia de hoy en día, ¿no? Dice que Dios mismo le manda este espíritu de estupor. ¿Por qué le manda? Por cuanto no han creído a la verdad. Entonces, todo el contexto es por eso. Por factor de tiempo no podemos, en ningún estudio y en ninguna predicación se podría dar todo el contexto de cada versículo, porque si no, no habría, creo que nos pasaríamos una semana en un solo estudio, imagínense. Bueno, y mire lo que dice Isaías 6:10, vamos al Antiguo Testamento. Engruesa el corazón de este pueblo, mire, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos para que no escuchen, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Mira lo que dice ahí, dice Dios mismo. ¿Pero por qué? Porque han sido insensibles, han sido apáticos con los demás. Eso es lo que significa estupor, que están en un letargio, están verdaderamente del espíritu. Eso Isaías dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Por eso que ellos no pueden ver esta verdad. Por como ellos han sido. Y tú ves en las iglesias pastores y líderes que han estudiado en los grandes seminarios, inclusive seminarios internacionales, van a Argentina, a Estados Unidos, a estudiar teología, pero no se dan cuenta de la verdad y siguen predicando del antiguo pacto. Entonces dice que estamos en un pacto sobre mejores promesas y nos manda a ser ministros competentes de un nuevo pacto. Pero Dios los ha ensegado, o sea, enceguecido porque y les ha tapado los oídos. Por cuanto son así, ayunan absteniéndose de comida, cuando el verdadero ayuno está en Isaías 58. Dale de comer al necesitado, al pobre, al huérfano. Ese es el verdadero ayuno. Y por cuanto han sido así, Dios les manda este espíritu de estupor, porque dice que Dios les dio, Dios les envía este espíritu de estupor. Isaías también lo dice. Mateo 13, una evidencia más del Nuevo Testamento. Mateo 13, 14 al 17, lo voy a leer rápido. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías. ¿Sí ve? La profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se vuelvan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, aquellos que el Señor ha abierto los ojos de nuestro entendimiento. Bienaventurado significa bendecido, ¿sí? Vuestros ojos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Decirte a ti que estás bendecido, que estás completo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos profetas, esta era la tierra prometida. Muchos profetas desearon estos momentos y no lo pudieron ver. Moisés lo vio de lejos. La tierra prometida no era un lugar, un físico de tierra, unas montañas, unos valles. No, la tierra prometida era la que Cristo Jesús iba a traer por nosotros. Y desechan la verdad de Cristo Jesús. Por eso Dios los manda a unas mentes reprobadas, por ser así con su gente, ser apáticas. Usted ha visto cuánta necesidad. Usted ha ido con el pasaje justo a la iglesia. Y ahí le dicen, vamos a sellar palabras. ¿Dónde está escrito? ¿En qué parte de la Biblia dice que tienes que sellar palabras de hombre? Eso se sella aquí en el corazón. Ahí en el corazón se sella la palabra con el Señor. No ir a dar plata. Que me digan en qué parte de la Biblia está donde dice para sellar una palabra necesitas plata. No me venga con Malaquías 3:10, que eso habla del diezmo. Y eso hablaba sobre los pastores, que no se estaban cogiendo el diezmo, que no era plata, sino era el fruto de la tierra. Pero Dios les ha enviado un espíritu de estupor al mismo pueblo, porque no lee, porque es apática con los demás. El pueblo, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Amén. Continuamos. Romanos 1:28. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y gran parte del pueblo de Dios está así. Se deja guiar por ciego. Un ciego guiará a otro ciego, dijo Jesús. Los dos caerán al mismo hoyo. Los dos caen al mismo hoyo. Y la oveja más trasquilada. Pero el pueblo no lee todo el contexto de Malaquías 3:10. Lea todo el contexto y vea de qué se refiere. Ay, no, es que lo dijo el ungido de Dios y para mí eso me basta. Cuando Jesús nos manda a escudriñar las escrituras. A la iglesia. Dice que Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Sí? Dice, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios es todo, sin mí nada podéis hacer, dice. Y dicen que es por tu fuerza, que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Cuando lo dejan a Dios a un lado. Sin Él nada podemos hacer. Primero es Él. En prioridad siempre es Él. Pero como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Para que hagan cosas que no convienen. Vamos a segunda a los Corintios. Porque el tiempo vuela. Segunda a los Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando la palabra te dice que es hasta el día de hoy, es hasta el día de hoy.
hoy sábado, hasta el día de hoy sábado, ¿sí? Cuando leen el antiguo pacto, el que ya fue abolido, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés el velo, cuando se lee a Moisés, se lee la ley. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ok. ¿Qué es embotó? Embotó significa filos romos, filos que no tienen filo para cortar. Hacer filos romos de las armas y otros instrumentos cortantes. Es algo que no tiene fuerza, es algo debilitado, entorpecido, significa sin agudeza. ¿Entiendes? Por eso el entendimiento de ellos no tiene filo para cortar. Es como cuando usted coja un machete que no tiene filo y quiere cortar un monte, usted nomás es, pero no lo corta, eso es como que lo machaca, dicen, ¿no? Pero no lo corta. Eso. Y dice que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Más cortante. Dice que penetra hasta el alma, los tuétanos ahí. Pero dice que el entendimiento de ellos se embotó. Así está la iglesia de hoy en día. Yo digo, Señor, ¿será que no se dan cuenta? Sea honesto, pastor o líder. Hasta el día de hoy sigue el velo puesto sobre sus corazones cuando leen a Moisés. Usted tiene que hablar de la siembra porque es mejor dar que recibir, sí, pero dígalo en la gracia. No lo diga tratando de que el pueblo te dé obligado. Porque tienes que construir algo, porque tienes que... No, no seas así. Y viene como tienen que ir a la ley, porque la ley es la que te somete, porque la gracia es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero cuando ahí hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Y si está el Espíritu de Dios, la gente da más, al 100% y mucho más de lo que, porque están agradecidos con la palabra. Esta palabra me ha hecho bien. Mi Dios me ha bendecido con toda bendición. Esta semana me he ganado mucho dinero. Yo lo voy a dar pero no, porque hasta el día de hoy, ahí tienen el velo puesto. Y entonces se van al viejo pacto, a un pacto ya abolido, porque estamos en un pacto sobre mejores promesas para poder someter al pueblo que tienes que eso sea acto voluntario de corazón. Vamos a primera a los Corintios 2:16. Siempre, toda prédica, toda enseñanza, la base es Cristo. Mira lo que yo te estoy diciendo. Dios los entrega, pero Cristo es el que ha hecho todo por nosotros. Porque quién, 1 Corintios 2:16, porque quién conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por quién usted tiene la mente de Cristo? Por mis actos, porque yo he ayunado más, porque yo oré más, porque yo vigilé más. Falso. Usted tiene la mente de Cristo por Cristo. Entonces, todo es Él.
Todo fue creado por Él y para Él. En el antiguo pacto, el Señor no compartía su gloria con nadie. Pero ahora, en este nuevo pacto que está sobre mejores promesas y en la gracia de Dios, Él compartió su gloria con nosotros. Porque dice que Él es el que nos lleva de gloria en gloria. La gloria es de Él. ¿Me entiende? La está compartiendo con usted. Porque es hijo. Inclusive Jesús dijo, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, mucho más el Padre Celestial. ¿Me entiende? Todo es por Él y para Él. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Esto no es por su fuerza. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Segunda a los Corintios, otra vez regresamos a segunda a los Corintios 3, de 6 al 9. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, que dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. La letra es la ley de Moisés, sino del Espíritu, porque la letra mata. La letra que decía ojo por ojo y diente por diente, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras dice que era un ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, acuérdense que eso fue dado en piedra, fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Claro, pues no es que eso fue un pacto perpetuo, no fue eterno. El pacto eterno es con Cristo, ¿sí? Como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Dice que nos manda a ser ministros competentes de un nuevo pacto, de un nuevo pacto. Ya deje de predicar del antiguo pacto para querer someter al pueblo. Póngase en el nuevo pacto, que el Señor guiará a las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, dice que Él es el buen pastor. Nosotros somos colaboradores de Cristo, pero Él es el pastor. Así que dedíquese a hacer su trabajo correctamente. Iglesia amada de Cristo, lea la Biblia, profundice, escudriña la palabra, para que no te dejes llevar como esos barcos que no tienen ancla, que el ancla es la palabra, que estés firme ahí. Santo. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Acuérdense, este es un pacto sobre mejores promesas que habíamos leído anteriormente. Dice que hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, les queda el mismo velo puesto sobre el corazón de ellos. ¿Y qué dice la palabra? Nos manda a ser ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Sabes por qué? No se dan cuenta. Porque Dios les envió un espíritu de estupor por cuanto se han negado a la verdad de Cristo. Entonces Dios los pone en una mente reprobada para que sigan creyendo pues la mentira. Esta es la verdad de Dios, Cristo siempre primero. Tienes que dividir, cuando te hablan de Malaquías 3:10, tienes que dividir en tu mente. Tú tienes la mente de Cristo, ya lo leímos. Dividir, cuando te hablan de Malaquías 3:10, eso está en el antiguo pacto, un pacto caducado. Tienes que dar de corazón. ¿Cuál era el problema de la ley? Porque era débil para la carne, dice. Pero el problema de la ley era un ejemplo.
yo tengo un problema, qué sé yo, X con un vecino. Yo quiero matar a ese vecino. Está en mi corazón matarlo, pero simplemente no lo mato porque la ley me, me dice que no lo mato. ¿Me entiendes? Cumplo la ley porque dice que no tengo que matarlo, pero dentro de mi corazón está podrido, entiéndalo. Entonces, el corazón de esta persona está podrido porque quiere matar al vecino. Por eso era que había que establecer un nuevo pacto sobre mejores promesas. No sé si me entiende, usted tiene la mente de Cristo. Continuemos porque, Dios mío, el tiempo vuela. Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, dijo. ¿Sí? Jesús. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos manda a escudriñar las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Es examinar, inquirir, averiguar. Examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente de algo y sus circunstancias. Pero muchas veces vamos a la iglesia, escuchamos todo lo que el pastor tiene que decir y no lo pasamos por un filtro. ¿Sabes por qué? Porque la gente de hoy en día dice amén a todo lo que el pastor o el líder dice. Y muchas veces ni base bíblica son, sino un versículo mal sacado del contexto. Y van, dejan la Biblia y se ponen a dormir, pero no escudriñan la palabra. ¿Sabe? Yo desde muy pequeño, cada que iba a la escuela dominical, siempre había en mi corazón ciertas preguntas. Y yo no sabía por qué, pero fui creciendo y ya me di cuenta que era el Señor. Y hablaba dentro de mí. Porque tanto me acuerdo, mi maestra de escuela dominical decía que Jesús había venido para quitar el pecado. Nos enseñaban con dibujitos, todo bonito, con colores. Pero yo decía, si Él vino a quitar el pecado, ¿por qué seguimos diciendo, siguen diciendo, ¿no? De que hay pecado? Y siempre eso estaba dentro de mí. Y cuando yo le preguntaba, no, pero es que sí, sí, sino que el Señor solo lo quitó para esa gente allá y nosotros. Entonces yo como era niño, bueno, me quedaba callado. Pero después fui creciendo, pero entonces ahí yo veía supuestamente injusticia de Dios, porque solo lo había quitado para esa gente en esa época. Y nosotros seguíamos en pecados, en delitos y en transgresión. Dice que Él se ofreció una sola vez y para siempre. Y llevó el pecado de muchos. Una sola vez y para siempre. ¿Me entiendes? Santo. Efesios 1:17. Creo que lo voy a tener que leer nada más. Efesios 1:17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Mira, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Nosotros hemos creído en la operación del poder de su fuerza, no es tu fuerza, no es mi fuerza, es la fuerza y poder
de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos creído. Y dice que el Señor dé espíritu de sabiduría y de revelación, lo que hoy en día no tiene revelación. ¿Por qué? Porque no han creído a lo que Cristo Jesús hizo, por lo cual Dios les envió un espíritu de estupor. Dice, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En Isaías dice que tenían los ojos vendados, que no podían ver, tenían oídos y no podían oír. Pero acá Pablo dice que nos alumbra los ojos del entendimiento, ¿sí? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y el último, Primera a los Corintios 2, de 6 a 10. Primera a los Corintios 2, de 6 a 10. Lo voy a leer rápidamente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría porque tenemos la mente de Cristo. No es porque somos avispados, decimos en nuestro medio, porque somos muy inteligentes. No, no es porque somos muy inteligentes o es porque tenemos la mente de Cristo. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, no de este siglo. Esa sabiduría de este siglo es la que te dan allá en los seminarios teológicos, ahí está la sabiduría de este siglo, sí. Por eso Pablo dice, y no de este siglo. Es la sabiduría de Cristo en nosotros, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque usted no ha escuchado lo que hoy se está hablando, ¿sí? Allá te siguen hablando del antiguo pacto y del manto del ungido. No, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo mire, no vio, ni oído oyó, ni aún subido en el corazón de los hombres, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Usted tiene la mente de Cristo, amada iglesia, el Señor le ha revelado esta palabra para que entre en una nueva gloria. Dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Y acuérdese, aférrese a lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A Él es toda la gloria, toda la honra, por Él y para Él. No es por su cuerpo. Su naturaleza adámica, su naturaleza humana, caída. Dice que no hay uno quien busque al Señor. No hay uno quien busque al Señor. ¿Me entiende? Humanamente usted no puede. Es el Señor haciendo en vosotros. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él hace, Él pone el querer como el hacer dentro de usted. ¿Sí? Factor de tiempo, tenemos que terminar. Te declaro bendecido con toda bendición. Retuitea este video, dáselo a un amigo, a un familiar, para que también sea despertado de entre los muertos, que Cristo lo alumbrará. Que la palabra corra y sea glorificada. Y aviven el don que hay en cada uno de ustedes. No sean como muchos ministerios que en vez de avivar el don que hay en esa persona, lo apagan. Aquí estamos para avivar el don de cada uno de ustedes. Te declaro bendecido con toda bendición, diciendo lo que Cristo hizo por ti. Hasta una próxima bendición.